Comunicado de Grupo Visión de Costa Rica. Estereovisión es un medio de comunicación radiofónica libre e independiente. Por lo tanto, su persona jurídica, junta directiva y representación legal advierten, aclaran y afirman que no hacen exactamente de su propiedad las opiniones de los expositores escuchados en este espacio. Estereovisión presenta de WhatsApp 86 97 98 30 para que la escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. Un abrazo lleno de la paz del Señor a todo el pueblo lindo que nos honra con la sintonía en este espacio maravilloso del Buen Pastor. Gracias a todos los hermanos por darse cita con nosotros. Hoy estamos en nuestra edición de viernes y viernes de estudio de la palabra del Señor. Cesamos los viernes las preguntas para aprender sobre temas específicos de la palabra del Señor. Muy bien, rápidamente aquí está ya con nosotros el pastor Juan Luis y el pastor Sabdiel para entrar ya en materia. Mi querido pastor Juan Luis, bienvenido. Pastor Rodolfo, qué gusto saludarle a los hermanos también que están en sintonía por la radio o las ondas sonoras o por las diferentes plataformas de transmisión de Estereovisión Internacional. Los que están por YouTube, también un saludo especial. Y creo que estamos también en Facebook, ¿verdad? También un saludo a todos los que nos sintonizan por ahí, Pastor Rodolfo. Me contaron que vas de viaje. Por gracia de Dios, salgo de viaje el próximo lunes. Me dijeron que vos también vas en el mismo avión que yo. ¿De verdad? Capaz que nos vemos ahí, ¿verdad? Capaz que nos vemos. Un grupo lindísimo de hermanos, sí, ¿verdad? sí. Nos acompañan en nuestro próximo viaje a Turquía y España. Pastor, ya son más de 600 personas las que han podido viajar con Pura Vida Visión. Sí, y estos son viajes muy edificantes, pastor Juan Luis, de mucha bendición. Así es. Gracias a Dios por eso, porque alguien puede viajar a un país simplemente a pasear. Este viaje conlleva algo mucho más completo, ¿verdad? Que Así es aprender y tener tiempos con Dios maravillosos. Es como un intensivo espiritual, ¿verdad? Así es, pastor. Así son todos los viajes de Pura Vida Visión Tour, en coordinación con Estereovisión Internacional, que nos dan la bendición a usted y a mí, pastor, en la mayoría de las ocasiones, viajar juntos como guías espirituales, ¿verdad? Así es. Mi querido don Sabdiel Mayorga, Alex Sabdiel Mayorga, bienvenido al Buen Pastor. Muchas gracias, mi queridísimo don Rodolfo Arias y Ramos. ¿Cuál es su segundo nombre? Martín. Ah, cierto. Qué raro que tenías que preguntar. Ya, pero ¿para qué contestó? Contestó Pero muy no rápido. es el segundo, es el primero. Es el primero. Martín Rodolfo. Y de él es el tercero. Del mío es el tercero, Juan Luis Martín. Solo la gente de alta alcurnia tiene tercer nombre, ¿verdad? Ah, sí, como sí. los reyes, Sí, sí, los sí. linajes, No, así, y ¿verdad? tenemos sangre azul. Sangre azul, de pálido. ¿Ok? Bueno, qué bueno, su Alteza. Siempre es un honor tenerte Muchas aquí. gracias, pastor Hoy Rodolfo. estamos en transmisión en vivo por las plataformas de Facebook y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, no, la bendición es mía el poder compartir con ustedes y estar aquí una mañana más, un viernes más, dispuestos a aprender, dispuestos a viajar en el tiempo. Ellos van a viajar el día lunes, que Dios los acompañe, que les vaya muy bien, que disfruten mucho ese viaje. Espero algún día Dios me dé la oportunidad también de viajar, pero todos nosotros, usted que me está escuchando, hermana, usted que me está escuchando, hermano, vamos a viajar hoy y vamos a hacer un viaje por el tiempo. Así que qué envidia de la buena, dicen por ahí, ¿verdad? No sé si eso existe, pero bueno. Pero usted y yo vamos a viajar hoy, ¿qué le parece? Vamos a viajar miles a dónde de vamos? años. Vamos a ir a Egipto. ¿Quieres ir a Egipto? ¿Dónde van a ir ustedes? Ahorita a Turquía, pero... A Turquía. Pero yo creo que vale la oportunidad para En decir octubre. que en octubre Egipto, pastor. En octubre, Egipto. En octubre, pero en octubre hay un viaje a Egipto que ahora el pastor nos va a dar detalles y ojalá que los que estén escuchando puedan aprovechar y puedan ir con Visión Tours a este viaje a Egipto. Pero
Vamos a viajar ahorita mentalmente, así donde usted está. Así que tome su pasaporte, tome ahí su mochila y vamos a viajar en el tiempo. ¿Le gusta viajar en el tiempo? Pues hoy lo vamos a hacer y vamos a ir a 3000 años a la tierra de Egipto y tratar de entender qué es lo que el texto bíblico nos está diciendo, qué es lo que podemos aprender hoy del texto bíblico. En aquella serie del túnel del tiempo, un día se metieron y cayeron en Egipto, ya me acordé. ¿Cayeron en Egipto? Sí. Oiga, bueno, así que vamos con el túnel del tiempo, pero hoy no hay peligro, eso no existe hoy en esta mañana, eso es lo bonito de viajar. Ese es perdidos en el espacio, estoy perdido. Estoy perdido en el espacio. Sí, el túnel del tiempo, ya me acordé. Exactamente. Y pastor, y qué bonito porque muchas veces cuando digo viajar en el tiempo es porque en la mayoría de las veces no podemos o no entendemos bien qué es lo que el texto bíblico nos quiere decir. Y el asunto es que el problema no es el texto bíblico está bien, el texto bíblico cumple su misión. El problema es lo que nosotros entendemos hoy. El problema es cuando queremos imponerle al texto bíblico nuestras nociones o nociones modernas, nuestro conocimiento moderno, nuestra visión moderna de las cosas y querer que el texto bíblico nos diga algo en nuestro lenguaje de hoy día. Y una de las máximas que tenemos que aplicar cuando vamos a leer el texto es tratar de entender, de ponernos en el lugar de un hebreo de hace 3000 años, de un egipcio de hace 3000 años, qué era lo que ellos estaban viendo, qué era lo que ellos estaban entendiendo. Y además el escritor del texto bíblico no es un historiador moderno. El historiador moderno, si nosotros vamos a escribir la historia de hoy, vamos a ciertos datos, a ciertos eventos, a ciertas circunstancias que al escritor antiguo no le interesan, porque la concepción de la historia para ellos es diferente a nuestra concepción moderna. Entonces ahí es donde es importante que podamos entender, porque las plagas no se trata nada más de un grupo étnico o de una nación que se traslada de un lugar a otro. No podemos verlas simplemente así, no podemos verlas nada más como que los hebreos salen de Egipto, simplemente que eso pasa, sino que, pastor, vea qué lindo, ¿de qué se trata las plagas? Es la destrucción de un paradigma religioso imperante en la antigüedad. Es la destrucción de todo un panteón. De la deidad egipcia. De todas las deidades egipcias. Es una lucha divina. Algunos utilizan tal vez una palabra que a algunos tal vez puede ser que no nos guste o nos guste. Dicen mitológica, porque mitológica habla de los dioses. Pero es una lucha divina, un conflicto divino que entabla el Dios de Israel contra todos los dioses de Egipto. Y donde son destruidos todos esos cientos de dioses. Cada una de los eventos que suceden desde cuando se va Moisés a presentarse delante del faraón y que están los magos ahí, desde ese momento empieza ese conflicto divino de Yahvé, de Dios, de Jehová, como usted quiera decirle, como mejor lo entienda, contra todo esa, pues la palabra mastica que cabe, ese montón de dioses que los egipcios tenían. Ahora, y a cada uno, Dios le va, ¿cuál es el mensaje? Eso no existe. Es mentira, esos dioses no sirven para nada. Es la presentación de Dios al mundo y a su pueblo hebreo. La pregunta mía, pastores amados, ¿ustedes creen que los hebreos que estaban ahí estaban contaminados también? Con esas... Yo tengo mi concepción, pero voy a esperar con ese panteón de dioses. Pastor conteste. Yo pienso que sí, porque recuerde usted, pastor, estamos aproximadamente en Éxodo 32. En Éxodo 32 nos encontramos unos días después de haber cruzado el Mar Rojo frente al monte Sinaí, y Moisés está en su día 40 en el monte, hablando con Dios y recibiendo las tablas de la ley. Abajo está Aarón con el pueblo y dice el pueblo: haznos dioses que nos saquen de aquí, porque a ese Moisés no sabemos qué le pasó. Y Aarón muy fácil pidió oro. Lo interesante es lo que le dice Aarón a Moisés cuando Moisés le reclama: yo puse el oro ahí y salió ese becerro. Entonces me parece que ellos tenían muy intronizada la idea de estos famosos dioses, en la que por años, en algunos dicen 400 años, poco más, algunos los reducen según las diversas interpretaciones de textos bíblicos entre 200, 250 años que estuvieron en Egipto
de los cuales un buen porcentaje fueron como esclavos. Claro, recordemos que una definición que a mí ya la he dicho en ocasiones anteriores, una definición de politeísmo es la distorsión de la realidad. ¿Qué es el monoteísmo? Es cuando la realidad la podemos percibir de una forma integral, de una forma única. El politeísmo, ¿qué es? Esa realidad que vemos en la vida está distorsionada, está fragmentada. Al fragmentarse la realidad, entonces vemos no en el sol a una criatura, a una creación de Dios y algo que Dios hizo para beneficio de nosotros, sino que ¿qué vemos? Vemos a un Dios. ¿Qué vemos en la luna? Porque la distorsión de la realidad está fragmentada, entonces vemos a un Dios en la luna también. Y sobre todo, en este caso, la mayoría de las civilizaciones antiguas, tanto los cananeos, los romanos, los griegos, veían al sol principal era Júpiter. Recordemos que Júpiter es el planeta más grande que existe y es el planeta que se ve en las mañanas, cuando muchas veces vemos como dos luminarias, ¿verdad? Qué raro, hay dos soles, ¿verdad? Es el sol que está saliendo y es Júpiter que está ahí a la par. Entonces, Baal, Zeus, ¿quiénes son? Bueno, ¿cómo se llama el dios principal del panteón romano? Júpiter, casualmente, es el padre de los dioses. ¿Quién es Júpiter para los griegos? Es Zeus. ¿Quién es Júpiter para los cananeos? Es Baal. Entonces, adoran no al sol, sino que adoran a lo que se llama en historia una deidad solar, que es Júpiter. Pero la civilización que adora al dios, al sol directamente como un dios, son los egipcios. Ellos son los que directamente sí ven al sol y ven a su dios principal, que hablamos los hermanos que nos escucharon unos días atrás, decíamos que ese dios se llama Ra, se llama Amón, y está tan fragmentada y tan distorsionada esa realidad que incluso ellos ven tres dioses. Ven un sol en la mañana, que es Amón, ven un sol al mediodía, que como es el sol más fuerte, un dios, perdón, al mediodía, que como es el sol más fuerte, es Ra, y que es el dios principal, y ven un sol en la tarde. Que en la tarde, en la forma en que ellos ven el mundo, la realidad, que no entienden, no conocen, ¿qué hace el sol? El sol sale del este, ¿cierto? Ahí ese es Amón, el que está levantándose, es al mediodía, es Ra, y en la noche, cuando ya ellos ven, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos un atardecer? En palabras sencillas, ¿qué es lo que vemos? Que el sol se esconde. Entonces, ¿qué es lo que ellos veían? Ellos veían que su Dios principal ya no estaba. Ese Dios bajaba al inframundo y tenía un viaje en el inframundo de 12 horas, donde pasaba 12 puertas, una puerta por hora, donde se enfrentaba a aquella serpiente mitológica que trataba de destruir y alterar el orden del mundo, el Maat que ellos creían, que se llamaba Apophis. Entonces Ra luchaba durante la noche contra Apophis, contra esa serpiente enorme, para no ser destruido. Entonces, y eso ¿por qué explico esto? Porque a veces decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo eso? Esto es muy importante que podamos entender el papel del Dios Ra, el papel de esa serpiente, para poder entender algunas plagas. Si no, realmente no vamos a entender qué es lo que esas plagas significan. Recordemos, el principio de interpretación es que no es lo que significa para mí hoy, porque es muy fácil para mí llegar y decir, sí, pero es que se manifiesta el poder de Dios, que porque esos no son dioses y no, es que entendía cuál era el mensaje, porque es un mensaje para nosotros hoy, podemos sacar una lección el día de hoy, pero lo importante era que era el mensaje que se estaba enviando en ese momento. Y entonces, bueno, para no perder la costumbre de los viernes, rápidamente yo quiero hacer una pregunta nada más a los hermanos que tiene que ver con el tema casualmente, y es esta. A ver, los hermanos que nos están escuchando, porque puede ser que estén esperando ahí que hagamos la preguntita. Y nos van a contestar, nos van a decir, además de los ángeles, el texto, recordemos que estamos hablando básicamente del Antiguo Testamento, ¿cuál es el otro ejército
que dice el texto bíblico que Dios tiene a su disposición. Dios tiene los ángeles como su ejército, ¿cierto? Eso lo sabemos. Pero además de los ángeles, ¿cuál es el otro ejército de Dios? Que en el Antiguo Testamento dice que Dios tiene a su orden. Y lo dice, este es mi ejército, estos son, y los describe en ese texto bíblico como la estructura de un ejército, como un army que dicen, ¿verdad? Entonces, los hermanos, si nos pueden enviar ahí un audio y nos pueden decir Unas tres preguntas. unas tres preguntitas para ir rápido. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es el otro ejército que dice el texto bíblico que Dios tiene a su ¿Tiene que disposición? ver con una canción que alguien escribió? Este es el ejército, no sé, somos No, el no, ejército de Dios, no sé cuál. No, un cantante famoso, tan famoso que lleva el mismo nombre mío. No tiene que ver con ese. No, es que, bro, yo solo sé de Las música. avispas. Ya salió así. No quería. ¿Ya lo contesté? Bueno, no, puede ser. Es que me emocioné mucho. Estaban en vilo los dos. Sí, sí. Bueno, pero ¿qué dice la canción? Cantala, a ver. Jesús me dijo que yo que me riera sí. si el enemigo te enfrenta en la Te carrera. guiara en algo así. Bueno, También- pero también me dijo También me dijo, no te preocupes, que yo envío avispas para pa' que lo piquen. ¿para qué lo piquen? ¿Para qué lo Entonces, piquen? Y ¿pa' cuando qué? cantamos eso. ¿Ya para qué van a No, responder? pero no es Entonces, ese. El que No yo es tengo ese. no es ese. Ah. No es ese. Bueno, De pero- acuerdo yo dije ese de es acuerdo otro, al ese es texto otro. bíblico, No, ese- no de acuerdo a la canción de Juan Luis no, Guerra. es que ese está en el texto bíblico. No, ese Entonces está en el- cantando la canción de Juan Luis Guerra. Pero No, es bueno. que es lo que que eso él está en dijo el fue una texto bíblico. referencia. Sí, fue sí, una sí, referencia. sí, pero Bueno, entonces no sé si tenemos algún audio. Sí, ok, gracias. Adelante, bendiciones. Nosotros, los hijos de Dios. Ella dice que somos nosotros los hijos de Dios. Bueno, ok. Vamos con otro. Nosotros, el ejército del Señor. ¿Dónde? Bueno, Somos ok, gracias. el ejército de Dios. Que somos- Pum, pam, pam. Vamos con otro. Buenos días, bendiciones. Creo que a ese ejército se está refiriendo a las estrellas, que también está escrito en la palabra. Bendiciones. Ok, Las gracias. estrellas, hermano. las avispas y nosotros. Y nosotros. Ey, démosle otro. Sí, uno más. Arcángeles o querubines, no sé. Bueno, podría ser. gracias, hermanita, qué amables. No sé. Eso cae también dentro de la clasificación de ángeles. Ok, vamos al libro de Joel. Mucha gente no sabe que existe, ¿verdad? mientras vamos a Joel, yo quiero decirle que en Deuteronomio 7:20 la Está. Biblia habla de las avispas. Ajá, Como- y lo pone como un ejército. Pero es que él dice que creyó que lo había inventado Juan Luis Guerra. No, Que no lee la Biblia. pero, ¿qué dice? Dice que es el ejército. No dice. Ah, ok. Además el Señor, tu Dios enviará la avispa contra ellos hasta que perezcan los que quedan y se escondan de ti. Ok, actúan. Además el Señor tu Dios enviará la avispa contra ellos hasta que perezcan. Ok, está la bien. idea. Ujú. Ok, pero hay uno más específico. Joel, ¿qué dijiste? Joel 2, Así sí, ya me acuerdo, el saltón, el revoltón. 25. Estos. Eso. Mi ejército que envié contra vosotros. Ahora sí, Sí, sí. léalo, querido pastor. No, pero es que no, la No. pregunta me suena como muy... ¿Ah? Es que es simbólico, ¿verdad? ¿Ve? Sí. No. Bueno, ok, sí. dice, ¿qué Pero dice? es un ejército, aquí como lo describe la Biblia, Es una un plaga. ejército malo. Sí, Es un- sí, es una plaga, realmente es una Ajá, plaga. Sí, pero es un, dice, ¿qué dice, Pastor Rolfo? El 25, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice la Biblia que Dios utiliza las langostas como su ejército, como un medio de castigo. Ahí está muy claro. Y aunque algunos intérpretes dicen que lo que habla Joel es obviamente de un ataque de un pueblo enemigo a Israel, pero la descripción que hace en Joel 2 está describiendo y está alabando prácticamente a las langostas. Ajá. ¿Qué son las langostas? La langosta es un saltamontes, de esos saltamontes que vemos ahí, Como ¿verdad? el grillo, la esperanza, digamos. Pero se llaman langostas
cuando se juntan esa cantidad enorme de miles Y sí se comportan como un ejército. Sí, y se comportan como un Por ejército. eso la Biblia usa la figura también, recuerden en En el 2 Crónicas Apocalipsis 20, y en sale, 2 sí, Crónicas 20, cuando dice que venían como langostas. Venían como langostas. ¿Qué es lo que pasa? La langosta por algún y pasa actualmente, al día de hoy todavía sucede en esta región, por alguna situación natural, se empiezan a reunir, dicen que por falta de agua o exceso de calor, se empiezan a reunir y a reunir, y es tanto que se unen que actúan como un solo organismo. Y por eso se comportan como un ejército, van todos juntos y van buscando y llegan a un lugar y es tanta la coordinación que tienen que arrasan con ese lugar. Por eso Dios dice que Él lo utiliza como un ejército. ¿Por qué? Porque lo ha utilizado, y no solo aquí, en algunas partes del texto bíblico, como una herramienta de castigo. Y aquí, en una de las 10 plagas, ¿por qué lo mencioné? Porque una de las 10 plagas son obviamente la plaga de langostas, pero aquí también vemos que lo utiliza contra el pueblo de Israel. Pero vamos a empezar Entonces, con la lista en el orden. Claro, sí, nada más quería dar ese datito ahí. Ok. Una pregunta que me han hecho, pastor, que es muy importante, es ¿cuándo? Y ahora el pastor Juan Luis decía, ¿cuándo se da ¿cómo se llama? ¿En qué año? ¿En qué momento podemos datar? Porque es importante en qué momento podemos datar la plaga de las langostas. Nada más, es importante tener el plano mental. Recordemos que según los historiadores en Egipto se dice 31 dinastías, pero hay 5 periodos que son muy fáciles de poder identificar. Es el periodo, lo que se llama el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo es cuando se hicieron las pirámides que ustedes van a ir en el viaje a conocer. Sócer y Keops y Kefren, Miserino, todas estas pirámides que están en Giza, todo eso se hizo en el periodo antiguo, que es más o menos del 2686 al 2181 antes de Cristo. Luego viene lo que se llaman periodos intermedios. ¿Qué son periodos intermedios? Que también es importante entenderlo dentro del ámbito de la mitología. Periodo intermedio es cuando Egipto no estaba unido. El reino del norte y el reino del sur estaban fragmentados. Entonces, eso se llama periodos intermedios en la historia. Tenían gobiernos diferentes. Había un faraón gobernando en Tebas, y Avaris. Avaris o en la parte Avaris norte, que era al norte. Sí, recordemos que Egipto son 2 reinos que se unieron, el reino, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Y recordemos que el Nilo va del sur a norte. Entonces, nace en el sur, va hacia el norte. Entonces, dicen que es el único río del mundo que corre de sur correcto. a norte. Entonces, donde nace el Nilo es el Alto Egipto, que es la parte sur, ¿verdad? Nosotros nos confunde mentalmente. Ese es el Alto Egipto. Y donde llega a desembocar al Mediterráneo, donde está el delta del Nilo, que es donde está Alejandría. En el mapa se ve como una mano, como ¿verdad? unos dedos así, ¿verdad? Una mano con unos dedos, porque son los afluentes donde van a caer, que por ahí se dice, ¿verdad? De la salida de Egipto y todo. Ahí está el Bajo Egipto, que en el mapa sería en la parte superior. Entonces, esos se llegaron a unir en un solo reino, por eso se llama el imperio, o el antiguo, o el imperio medio, o el imperio nuevo. Son 3 imperios. Fácil, antiguo, medio y nuevo. Y en medio de esos están los periodos intermedios. ¿Por qué en periodo intermedio? Algo sucedió, como en el caso entonces, ya que el pastor dice, en el segundo periodo intermedio, por ejemplo, que fue cuando gobernaron los Hicsos, entonces, que eran semitas, que algunos pueden ubicar, dicen que hay una relación con José ahí, porque José era semita, no eran hebreos, pero los hebreos eran semitas, entonces eran amigos, ¿verdad? Se llevaban bien. Había posibilidad de que tal vez pudiera ser que le dieran campo a un hebreo como visir, como segundo el faraón. Entonces, había un faraón, Ixo, que significa extranjero, en la parte norte, en el Bajo Egipto, en Avaris, y había otro faraón en la parte de abajo, en la parte norte, en la parte sur o en el Imperio Alto. Entonces, cuando el imperio estaba dividido, mitológicamente para los egipcios era terrible, porque hay un principio que afecta a las plagas también, que es el Ma'at. El faraón es el encargado de mantener el Ma'at, que es el orden cosmológico. Por eso era un dios. Por eso era un dios, era el dios encargado de mantener el orden. Los dioses mantenían el orden en la parte superior cuando Ra cumplía su ciclo, y el faraón tenía que mantener el orden en la tierra. Permíteme un pie de página, porque en Éxodo 7:1 dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
Correcto. Qué interesante. Sí, La misma, como en la figura. sí, eso habíamos comentado en un programa anterior, que eso rompe el paradigma de toda la Biblia, ¿verdad? Este pasaje que acaba de leer el pastor Juan Luis le ha dado dolores de cabeza a los teólogos por siempre, porque está diciendo que Pero Moisés... es en el contexto faraónico, Sí, es en el ¿por qué? contexto de que él lo pudiera entender. ¿Por qué? Porque Dios con minúscula. Dios con minúsculas. pues, es un Elohim. Al final de cuentas, la palabra en hebreo es un Elohim, ¿verdad? Ujú. Y porque era una palabra que se Pero utilizaba... no es el Elohim. No es el Elohim, es un Elohim, ¿verdad? Ujú. Pero ¿por qué? Porque para los egipcios y para Faraón, ¿verdad? Mismo, él se la creía, que él era era el dios Horus, representaba, era Horus, el hijo de Ra. Cuando él moría, se convertía, de acuerdo a su pensamiento, en Osiris, por eso era momificado, pero ahí era el dios Horus. Entonces, y Horus, casualmente, es el hijo de Osiris, vea qué interesante, y en la mitología egipcia, ya que el pastor me hizo el pase, en la mitología egipcia, Horus tiene que huir de Osiris y se esconde en el Nilo. Se esconde en el Nilo para que Osiris, que lo quiere matar, que es la deidad que está gobernando en ese momento, Osiris no, Set, el hermano de Osiris. Set es el dios malvado que quiere apoderarse de Egipto, y entonces Horus se esconde en el Nilo para que Set no lo encuentre. ¿Le suena un poco parecido, verdad? Alguna historia que conocemos Horus, ahí. entonces es la representación del faraón. Es la representación del faraón. Pero también tiene que ver cómo Moisés fue lanzado al Nilo. Entonces, lo que el texto nos está diciendo está equiparando la Exacto. historia de Moisés con la historia de Horus. ¿Por qué? No para que nosotros pensemos hoy día, vuelvo a lo que dije al principio, no juzguemos al texto bíblico No, con con nuestro nuestras pensamiento ideas, no. de hoy. Es que él está diciendo al egipcio de ese momento, Moisés, este que está aquí, es igual que Faraón. Es un Elohim también. Y entonces, al igual que Horus, tiene una historia igual que Horus. Por eso entre ellos dos, pueden estar uno al frente del otro. Y le estaba hablando Dios a Moisés porque Moisés, en el contexto en el que él estaba, egipcio, conocía esto también. Claro, y el escritor, el relator, el editor, como usted quiera decirlo, el texto bíblico, conoce esto, conoce este pensamiento bíblico, este pensamiento egipcio, y por eso equipara a Moisés de esta manera para que puedan, porque Faraón, si yo me creo una deidad, yo no voy a atender algún... Pero entonces, Sabdiel... Por eso, perdón, lo dejó subir al ring, digamos. Sí, pero entonces... están en iguales condiciones. De una u otra manera, sería la deidad contraria a Faraón. Sí, claro, es el antagonismo, pero la diferencia es que Moisés está actuando bajo las órdenes de Dios y siempre lo deja claro, ¿verdad? En todo momento. ¿Qué pasa? Que era lo que iba a parecer a Faraón. Ajá. No era la realidad de Moisés, sino lo que la iba... realidad fragmentada de Faraón. Exactamente. En la realidad fragmentada de Faraón y de sus súbditos, de su séquito, entonces se están enfrentando a alguien igual a Faraón. Y está demostrando, no con un poder de él, sino con el poder de Yahvé, con el poder de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando ahora sí? Recordemos que antes dijimos, vamos a empezar con las plagas y ya voy con la fecha para que nos ubiquemos. Pero entonces, cuando viene ese encuentro y Aarón convierte la vara en una serpiente que representa la serpiente para el egipcio. El egipcio no ve como nosotros, ¡hay una culebra! ¿Verdad? El que estaba en el inframundo. ¿Qué nombre dijiste? Exactamente, Apep o Apophis, que es la deidad del inframundo, el que trata de destruir Atrapar a Ra, a Ra, al atraparlo, cuando va en la barca solar recorriendo el inframundo. Entonces, incluso tienen tanto miedo de que la oscuridad permanezca que ellos hacen rezos en la noche y el pueblo llano acompaña esos rezos como para agarran como una serpiente y la golpean, la azotan y le hacen cosas como para tratar que no tenga el sol. Simbolizar, ¿verdad? Sí. Que la están entre todos atacando para que no tenga fuerza para atacar a Ra y que Ra pueda salir al día siguiente. Por eso Faraón acude a los magos.
Entonces, Ajá, entonces, cuando ellos ven la serpiente, esa serpiente enorme, porque el texto bíblico no utiliza la palabra Nahash, que es la de serpiente, Ajá. sino que utiliza otro término que es tanín, que tanín es como cuando la Biblia habla de Leviatán, y la Biblia habla de esa serpiente Es una enorme, serpiente monstruosa. utiliza la palabra tanín. Entonces, esa es la palabra que utiliza en ese momento el texto bíblico. Ve qué interesante. Nosotros en español no nos damos cuenta de eso. Entonces, la equipara con esos grandes, la vara de Herón, la equipara Ajá. con esos grandes monstruos que habla la Biblia, el Leviatán y el Rahab y todo esto. ¿Y qué hace es como un depredador de los otros. ¿Qué hace? Se come las culebrillas esas que hacen los magos, que eran muy respetados, que tenían una gran autoridad. ¿Y qué representa para ellos? Que entonces Apophis, Apep, está logrando la victoria, está comiéndose. Entonces, Apophis está empoderado y eso para ellos es terrible. Es la alteración del Ma'at, es la alteración del orden cosmológico, cósmico que tiene que haber. Y entonces eso significa que va a venir una destrucción. Si cabe esto que voy a decir, qué impresionante como Dios juega con la misma mentalidad Claro. politeísta y religiosa de ellos, ¿verdad? Pastor Rodolfo, gracias por decir esas palabras. Es que por eso es necesario que perdamos tiempo, entre comillas, para los hermanos que no nos están viendo, en entender la mitología egipcia un poquito. No es que hay que aprendérsela de memoria, pero sí poder entenderla, porque así, si entendemos eso, podemos entender qué es lo que estaba viendo un egipcio ahí. Porque nosotros no lo vemos, no podemos De entenderlo. otra palabra, no hubieran podido salir el pueblo de Israel de ahí. No. Si Dios no trabaja de esa manera. Exactamente. Por eso Es decir, que Dios humilla todo su panteón. Claro. no solo lo destroza, Lo destroza, lo lo derrota totalmente. Y eso, imagínate, es algo similar. Es como decir, este sí es Dios. Sí, Este es el de verdad, al eso, final. Correcto. Acordémonos cuando hablamos de un programa de la Pascua, que decíamos que la Pascua era Yahvé presentándose al mundo. Recordemos que en Éxodo 3, apenas Yahvé viene y se presenta con Moisés y le dice a ella era ser, ¿verdad? Yo soy el que soy, y se presenta como el tetragramatón, ¿verdad? Y en ese momento entonces se presenta a Moisés y capítulos después se presenta a la humanidad. Y no se va a presentar de una manera débil o de una manera, mucho gusto, yo soy Yahvécito, no. Él viene ¿cómo? Con portentos, con milagros, con poder, diciendo yo soy el único y verdadero Dios. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Entrándole a todas las divinidades, no de un país cualquiera. Estamos hablando que si lo presentamos, pastores, al tiempo de hoy, sería como que esto estuviera pasando en Estados Unidos, porque la potencia en ese momento y al día de hoy sigue fascinando a la gente, era el imperio egipcio. Sabdiel, es impresionante, oyendo todas estas cosas, uno se pone a pensar en Moisés, en el momento en que Dios habla a Moisés, porque a veces nosotros pensamos que Moisés era el que tenía la gran revelación de quién era Dios y todo. No, aquí Dios se le está presentando a Moisés cuando le dice, dígale que yo soy, te mandó. Porque el mismo Moisés le pregunta, y si el faraón me pregunta quién me mandó, ¿quién le digo que me mandó? O sea, Dios primero empieza a trabajar en la mente y en el corazón de Moisés. Es correcto. Que además, tenían unos 300 años, 250 digamos, números cerrados, de no saber de ese Dios. Ajá. Que ellos creían los había dejado abandonados. Correcto. A merced de Faraón. Entonces, pareciera que esa palabra que él utiliza, por ahí anda más o menos, yo no sé hebreo, pero por si alguien escucha y dice que estoy pronunciando mal, pero era como la forma en que, por cuando él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Como que esa palabra, ese nombre había pasado de generación en generación y se había dejado de utilizar, y como que de alguna manera que era como una clave para que el pueblo hebreo entendiera o recordara, gracias, que el Dios de sus padres, de sus antepasados, estaba ahí, pero también necesitaba una clave para los egipcios y necesitaba una clave sobre todo para Faraón, y la clave era Yahvé entrando con el mazo en su mano, porque en la mitología antigua, si usted ve a algunos dioses, ellos tienen como un palo, un garrote o algo, y la forma de los conflictos o de las batallas entre deidades era esa. Entonces por eso ya ve que lo primero que hace Dios, golpear, y vamos a verlo en el texto, golpea el Nilo, y ese golpear el Nilo
una declaración de guerra. Es como cuando una persona llega donde otra, ¿se acuerdan? En aquellos tiempos y le daba se quitaba el guante y le daba con el guante y le decía, hagamos un duelo. Eso es lo que está haciendo Dios. En esa mentalidad es una declaración de guerra. Me voy a adelantar un poquito. ¿Hay alguna simbología o algo aquí que nosotros podamos entender cuando Moisés levanta la vara y el mar se abre? En relación con las aguas también. Sí, claro, todo tiene una simbología, pastor, y es que hay 3 preguntas que quiero que ustedes acaban de hacer. Primero, bueno, voy a empezar al revés. Recordemos que el Nilo, hablamos en un momento, había una deidad para ellos ahí. No era un dios, pero era la fuente de la vida, y había una deidad que se llamaba Api, ¿se acuerda? Que era la deidad no del Nilo como tal, sino de cuando el Nilo se desbordaba, se inundaba, y traía la desbordación del Nilo, la inundación traía vida, porque traía todos los nutrientes que ellos necesitaban año con año, traían peces, traía de todo. Entonces Api o Hapi era esa deidad que estaba en el Nilo, que vivía en una cueva donde el Nilo empezaba a inundarse. Entonces todo está relacionado. Además había otro dios que se llamaba Sobek, que era en el Nilo hay unos lagartos increíbles, enormes. Entonces Sobek era ese dios que también era del inframundo y también estaba en el Nilo. Y todo tiene que ver con esa proclama de Dios sobre las aguas, está atacando esas deidades o esos dioses que viven en las aguas y diciéndoles, ¿dónde están? No se están presentando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son nada, no significan nada. Ahora, vos algo dijiste ahorita, pero ya lo olvidé. Ay, se me fue. Pero bueno, para terminar entonces lo de las fechas y entrar, el periodo antiguo entonces es el de las pirámides, el que ustedes van a ir en el viaje a ver, ahora usted nos va a hablar de eso. Viene un periodo intermedio, después viene el imperio medio, que es del 2040 al 1786, viene un periodo intermedio, otra vez se fragmenta Egipto, el Maat está en peligro, y ahora sí, llegamos al imperio nuevo. El imperio nuevo, ¿cuándo nace? Nace después de los Hicsos. En el segundo periodo intermedio es cuando los Hicsos toman el poder y Egipto está fragmentado. Se levanta un faraón, Atmosis, que es el que derrota a los Hicsos. Ellos huyen de Egipto y empieza el imperio nuevo. Que sería un solo imperio ya. Sí, es un solo imperio. Dentro del imperio nuevo hay varias dinastías. Dentro del imperio pueden haber 5 o 7 dinastías, porque son 5 periodos y son 31 dinastías, ¿verdad? Entonces, esa es la dinastía 18. Dentro de la dinastía 18 viene aquel famoso faraón que ustedes conocen, todos conocemos, que es el famoso que vos hablaste anteriormente. De la momia. Akenatón, que no es famoso por lo que él hizo, porque no hizo mayor cosa, sino porque su tumba fue encontrada intacta y eso le abrió los ojos a los egiptólogos de un montón de cosas, y por la famosa, los que llegaron a esa tumba aparentemente empezaron a morir, entonces se creó la famosa maldición de Tutankamón, ¿verdad? Pero no, es famoso por eso. Y aquí es donde, ahora sí, aquí es donde ya llegamos al periodo de las plagas. ¿Cuándo pasan? Bueno, este imperio nuevo, pastor, es más o menos desde el año 1550 que Amosis derrota a los Hicsos, a más o menos el año 1069 con el último Ramsés. Muy fácil, hubo 11, 12 Ramsés, todos se llamaban Ramsés. El Ramsés que nosotros conocemos es el Ramsés II, que muchos dicen que es el Ramsés ¿cómo se llama? Del Éxodo. No todos están de acuerdo. Lo que sí es cierto es que dentro de este imperio nuevo hubo un faraón muy famoso que es Tutmosis III, ¿ok? Tutmosis III es el primer faraón que se le dice faraón. Realmente, el título faraón es como un título retroactivo. El faraón significa casa grande en egipcio. La casa grande es como decir la Casa Blanca o la casa presidencial, era donde vivía el faraón. Donde vivía el faraón, era una casa grande, un casón, ¿verdad? Y entonces ya después el faraón pasó a ser el título del rey. Y Tutmosis III se conoce como el Napoleón egipcio. Es la primera vez que Egipto expande sus fronteras. Aunque se llama imperio, Egipto nunca salió de las fronteras. ¿Por qué? Porque ellos consideraban tan sagrada su tierra por la fuente del Nilo que ellos no querían morir en otro lado. Para ellos morir en otro lado fuera de Egipto era una deshonra, y ellos trataban de regresar a las personas a Egipto porque tenían que ser sepultadas dentro de esa tierra sagrada que el Nilo bañaba. Ahora bien, Tutmosis III es el primer faraón que ahora sí llega hasta Canaán. Ahora sí es imperial.
ahora sí es imperial. ¿Y por qué digo esto? Porque esto pasa en 1450. Entonces, algunos historiadores dicen que el éxodo fue en 1450. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Lo hablamos en clases, ¿verdad? ¿Te acuerdas, pastor? Porque si Tutmosis III, el faraón egipcio, el primer faraón, llegó hasta Canaán en 1450, si ahí hubiera estado el pueblo de Israel, no hubiera una guerra fortísima. No hubiera tenido sentido que el pueblo de Israel llegue hasta Canaán y después llegue Tutmosis y los conquiste y los subyugue, porque ahí empezó Canaán a ser una tierra tributaria de Egipto a partir del 1450. Entonces, que esa fecha es escogida, perdón, como nota al pie también, por aquel texto de Primero Reyes 6.1, donde se empieza a calcular 480 años para atrás desde el cuarto, desde el cuarto año del reinado del rey Salomón. Con Gedeón, no, hay un Jetfe, no me acuerdo qué el personaje que pregunta, y entonces hacen hacen un conteo para atrás y llegan al 1450. No puede ser porque en ese tiempo la tierra de Canaán era tributaria de Egipto. No, ¿cómo van a huir? Es como que usted huya, esté en Estados Unidos y huya de Texas a Washington. Es lo mismo, al final de cuentas, ¿verdad? Es territorio, sigue siendo territorio egipcio, o en este caso estadounidense. Entonces, ¿cuándo buscamos las plagas, pastor? Y el éxodo tiene que ser mucho después del 1450, no antes. Pero la otra tiene que ser también, obviamente, cuando Ramsés dice que construyeron las ciudades de Pitón Ramsés, eso fue con Ramsés II, y eso estamos hablando más o menos del año 1200. Entonces, por eso, cuando se ubican las plagas, más o menos entre el año 1200 al año 1100, es una fecha bastante aceptada que puede ubicarse el éxodo y lo de las plagas como tal. Ibas a decir algo, perdón. Si me permiten leer el texto que hice alusión, dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. El tema aquí es que dice el año 480 después de que los israelitas salieron de Egipto. Si se ubica el año cuarto del reinado de Salomón en el 964 y se va para atrás, es cuando llegan a 1440. Entonces, este es uno de los textos para apoyar que la salida de Egipto fue en el 1440. Pero podría haber aquí imprecisiones. Sabemos que la Biblia no es un libro ni científico ni exactamente histórico. Podría haber alguna imprecisión en cuanto al conteo y llevarnos precisamente al tiempo de Ramsés II en el 1250, 1280. Vos estás hablando de 1250, por ahí. Más o menos es la fecha que yo en lo personal, me ubico más. Algunos dicen que fue, entonces tuvo que haber sido después de Ramsés II, no tuvo que haber sido con Ramsés II. Ramsés II tuvo el reinado más largo, 60 años. Entonces, de ahí, pudo haber pasado dentro de ese reinado, pudo haber pasado, algunos posterior. dicen con el próximo, algunos dicen que fue un poco antes de Ramsés, con el faraón que estuvo antes. Era de una Ramsés. monarquía faraónica. Sí, el primero, Seti I, es el papá de Ramsés II. Antes de Seti I, Seti I, estuvo Horemheb. Algunos entonces dicen que fue en el reinado de Horemheb, que fue más o menos igual, como en 1200, 1300, y que pudo haber sucedido. Porque cuando Akenatón, ¿qué es lo que pasa con Akenatón? Akenatón, recordemos que ¿quién es la deidad principal en ese momento en Egipto? No Ra, recuerdo. ¿verdad? Acabas de decirlo. Bueno, Ra. Entonces, Akenatón lo que hace es cambiar el culto para Amón, ¿ok? Porque dicen que los sacerdotes de Ra eran más poderosos incluso que el propio faraón. Entonces, parte de eso, de que Akenatón quería a cambiar eso, él se cambia el nombre, él no se llama Akenatón, ¿verdad? Se cambia a Akenatón, ¿por qué? Porque ahora es su deidad principal, dije Amón, su deidad principal es Atón, ¿no? ¿Verdad? Hay una nueva deidad que es el disco solar, que se llama Atón, por eso no propiamente el sol. No propiamente el sol, sino el disco solar, y se cambia el nombre a Akenatón. Y Todos esos nombres son nombres trata de teofóricos. ser monoteísta, ¿no? Algunos dicen monoteísta, otros hablan de monolatría. ¿Qué es monolatría? Yo reconozco que hay varios dioses, pero solo le doy adoración a uno. Esa es la monolatría. Ok, entonces, o enoteísmo. ¿Cómo hacían esta gente para rezarle, orarle a un dios de esos? Tenía que especificarlo muy bien. Entre ese montón. Ahora voy a orarle al disco del sol. Pastor, con mucho respeto,
la cantidad de santos que tenemos o que hay en la iglesia oficial es una herencia de todo esto. ¿Por qué? Yo vivo en San Antonio de Belén. ¿Quién es el patrón de mi pueblo? San Antonio. San Antonio. Y yo en San Pablo. Vos vivís en San Pablo, el otro vive en Santo Domingo. En la antigüedad, cada región tenía un dios patrón. Y el dios patrón, ¿por qué unos dioses llegaron a ser más fuertes que otros? Porque esos dioses, creció mucho el culto, se hizo muy fuerte y entonces empezaron a expandirse el culto de ese dios que al principio era un dios patrón de una localidad. Ahora todo tiene sentido. Ahí nace toda esa multitud de dioses que habían antes, ahora no son dioses. La herencia actual es que ahora son patronos y la gente no lo entiende, lamentablemente, ¿verdad? No lo ve de esa manera y es como insultante que uno les diga eso, pero históricamente es así. ¿De dónde nacen ese montón de nombres de santos? Y vea la palabra. Son las fiestas que se celebran en los puestos de las fiestas patronales. ¿Ok? En honor a San Antonio. Y en la antigüedad, en Egipto y en Babilonia, era un dios patrón. Y por eso también hay patrona, entonces. Ay, sí. Un tema bastante delicado, pero va toda esa herencia de ese pensamiento antiguo, pastores. Precisamente por ahí va el asunto. Bueno, entonces, ve qué lindo que está todo esto, pero... Está demasiado bueno. Sí, pero... Quisiera seguir. Quisiéramos seguir. ¿Qué hora es, pastor? Ya nos venció Faltan 5 minutos. Bueno, entonces, el jefe ya habló. Y para terminar con lo de Ra nada más, entonces, cada noche, como decíamos, el Ra atravesaba el firmamento en su arca, desaparecía en el horizonte, en el Ra, occidente. que es el sol. Ajá, el sol, y emerge nuevamente fuerte, glorioso, rejuvenecido en oriente. Cuando ustedes vayan a ir a Egipto... Después de haber peleado con la serpiente. Después de haber peleado con la serpiente. Cuando ustedes vayan a Egipto, van a ver que está el Nilo, y en la parte izquierda del Nilo es donde están, no sé si ustedes se han fijado en eso, en la parte izquierda del Nilo es donde están las necrópolis, las tumbas de los faraones. Los cementerios. Los cementerios. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿dónde moría el sol? En Occidente, en la parte izquierda, ahí moría el sol. Es decir, en el oeste. En el oeste. Entonces, cuando una persona moría en Egipto, nosotros aquí tenemos expresiones muy populares para decir cuando una persona muere. Cuando una persona moría en Egipto decían, se fue para Occidente. ¿Por qué? Porque las tumbas están al lado al lado izquierdo del río y los templos están al lado derecho. Era como decir, colgó las tenis. Más o menos. Para, Una expresión popular. Una expresión popular era se fue para Occidente. Entonces, hay 3 plagas y la voy a mencionar después cuando hablamos de eso. ¿Por qué? Porque cada mañana el sol volvía a salir, viajaba por el cielo, entonces todos se alegraban, ¿verdad? Porque el sol había vencido la oscuridad, había vencido el inframundo. ¿Y cuáles plagas? Por ejemplo, directamente, Dios ataca con esto. Una plaga es la oscuridad. ¿Qué se hizo nuestro Dios? Nuestro Dios. ¿Dónde está Ra? Ajá. Si Ra es el jefe, es el patrón. No lo vimos salir ni tampoco lo vimos irse. Imagínese la ansiedad que eso podría generar. No está Dios. Dios se ocultó fuerte, de nosotros. Entonces, la oscuridad... Y máxime si esa plaga de tinieblas cae durante la mañana. Sí, cuando una está naciendo de nuevo Ra. De hecho ellos tenían una ceremonia en los templos, abrían una puerta y todo que era que simbolizaba que ya el Ra volvía a emerger. Lo más tremendo es que esto los dejaba desarmados, porque Totalmente. entonces, ¿a cuál Dios le pedían? No hay tal. O sea, hay oscuridad, hay muerte. Significaba muerte total, derrota total. El Ma'at había sido alterado. El Ma'at había sido el orden había sido y no había algo peor para ellos que Apophis, era el mayor miedo de ellos que Apophis venciera a Ra. Entonces esa y las langostas tapando el sol también obviamente es un ataque directo a ¿cómo se llama? Al sol Ra. Y la última que vos mencionaste es la muerte de los primogénitos. En la noche, en la oscuridad de la noche. No está Ra para que nos proteja. Y también simboliza, y con esto termino, también simboliza el faraón. Cuando el faraón moría, el faraón se reencarnaba. ¿En quién? En su hijo. Horus se reencarnaba en el hijo del faraón. No podía ya. Ya murió. Sí, ya no Entonces, había Dios. ya no hay Dios. ¿En quién se va a reencarnar Horus? Y eso era una alteración total y absoluta. Okay. Qué tremenda la mente de Dios, ¿verdad? Qué impresionante la mente de Dios. Pastor, es por decirlo así, es un ring de boxeo completo. Sí, no, pero o sea, cuando uno estudia estas cosas y uno puede comprender un poquito, uno dice, qué tremendo todo el plan de Dios, ¿verdad? Y todo lo que
todavía nosotros no conocemos o Sí. que no ha sido revelado, pero que un día vamos a conocer. Es impresionante. Y lo importante es leer la Biblia. Eso nos hace amarlo más. Sí, y leer la escritura, esto en ese contexto. En ese contexto. No desde nuestros anteojos, sino Sí. con los anteojos de un egipcio, por Sí. decirlo de esta forma. Voy a estar soñando con el próximo programa. mi querido Muchas Samuel. gracias, muchas gracias. Que Sí. serán 2 semanas, ¿no? 2 semanas, sí. Porque de hoy en 8, si Dios quiere, tenemos día de oración. Ah, ok. Y el otro viernes hay un programa especial con don Ricardo. Pero cuando regresemos, es que quiero dejarlo así como metido en una vitrina, ¿verdad? Para cuando regresemos. Ok, pastor. Importante también decirles, en medio de todo esto, o sea, me emociono yo más, porque una cosa es que te digan, vamos a Egipto a caminar por el desierto, y otra cosa es conocer todas estas cosas para nosotros entender toda la majestuosidad de Dios Claro. en un lugar politeísta, donde tenían creencia en un montón de dioses, y cómo el Dios Todopoderoso implanta su poder, por decirlo así, Así es. para dejar asombrados a los Y egipcios. demostrar que no era un Dios más, Ajá. sino que era el Dios. Y sacar por la fuerza, porque así lo hizo, sacar con mano fuerte al pueblo de Israel de esa esclavitud de 430 años. Y es que eso, perdón, eso que dijo el pastor Juan Luis es muy importante. Si usted es politeísta y tiene 2000 dioses, ¿cuál es el problema de un Dios más? Por eso San Pablo, ¿verdad? Cuando dice, ahí estaba Ajá. ¿verdad? Otro Dios, bueno, no importa, Ajá. otro Dios. Por eso Dios tiene esa estrategia. Yo no soy un Dios más, yo soy el Dios que vos decías antes. Y pastor, si una persona quiere ir a como No, vos decías, eso les iba a decir, porque es tan delicioso, tan sabroso poder entender esto, que hay tiempo, hay bastante tiempo todavía. Bueno, yo digo relativamente, ¿verdad? Porque ya mayo va a terminar. Pero estamos organizando un viaje muy espiritual para el mes de octubre, que será la experiencia de la salida del pueblo de Israel con mano fuerte de Dios hacia la tierra prometida. Ese recorrido, entre muchas otras cosas más que vamos a tener como experiencia, lo vamos a vivir ahí. Cómo salió el pueblo de Israel, su travesía en el desierto, la experiencia con Dios en el desierto y todas estas cosas, porque Dios los saca de Egipto, pero sigue trabajando ahora con ellos Correcto. de una manera muy personalizada, por decirlo así, en el desierto. Todo esto usted lo puede vivir. Pero le decimos desde ahora, hermano, para que alguien no nos diga, ay, pastor, me dijeron tarde. Sí, que- No, estamos a tiempo. Mande un mensajito al 8468-3777. Ese es el WhatsApp de Pura Vida Vision Tour. Y usted les dice, es que los pastores estaban hablando de eso y parece que hay un descuento. Sí, no parece, hay un descuento. Sí, dice que lo escuchó especial. en El Buen Que, Pastor. porque es un viaje todo incluido, pero tiene un descuento bastante significativo. Entonces, escriban ahora al 8468-3777. Hoy terminé emocionadísimo con esto. Pues yo. qué dicha, qué bendición. Sí. Yo también Qué bueno. con ganas de una hora más, pero bueno, dentro de 22 días entonces, seguimos. Ya yo, conociendo todo eso que hizo Dios, digo que me echen a Faraón. A mí también. Bueno, Bueno, muchísimas saludos, gracias. bendiciones para todos. Gracias, Abdiel, gracias, Pastor Juan Luis, y muchas gracias a todo el pueblo precioso del Señor. Ya viene el fin de semana, es tiempo de congregarse. Mientras tanto, recuerda, firme hacia adelante es La orden del Señor. Buen pastor. Estéreo Visión presentó El Buen Pastor. El Buen Pastor. Te esperamos en la próxima ocasión para continuar estudiando juntos la palabra de Dios. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en nuestras repeticiones a las 9 de la noche y 3 de la madrugada. El Buen Pastor en los 98.3.